Bueno, muy buenas tardes a todos. Aquí bienvenidos a su programa Mi Proyecto de Vida, en el que analizamos las diferentes profesiones de diferentes personas. Y bueno, pues comenzando hoy con el séptimo capítulo, tenemos a un invitado especial, un gran amigo, alguien que admiro demasiado, que es una buena persona y que cree en Dios, obviamente. Así que su nombre es Mauro Hernández y te doy la bienvenida, Mauro. ¿Cómo estás? Bueno, gracias Samuel por la invitación. Muy bien y nada, contento acá de estar y ver de qué manera podemos ayudarles a responder de pronto algunas inquietudes que tenga respecto a la carrera en la que yo me enfoqué. Ok, bueno, comencemos. Cuéntanos un poco de lo que tú estudias. Bueno, yo estudié diseño gráfico. Yo estudié en Medellín, en la UPB, en la Bolivariana. Es una carrera que dura 10 años, 5 años, 10 semestres. Eh, y no, ¿qué más te puedo contar de ella? Bueno, si quieres también nos puedes dar un poco, para abrirnos un poco el espacio en la cabeza, ¿cuál es el pensum de un diseñador gráfico? O Listo. cuál carrera, o cuáles materias viste tú y todo eso? Y también, con relación a eso, también nos podrías decir cuánto fue el coste total y semestral de tu carrera. Listo, vale, bueno. Entonces, primero, en cuanto al pensum, igual yo creo que eso es muy variable de acuerdo a la universidad donde uno la vea. Sin embargo, pues en la universidad en la que yo estudié, digamos que los primeros semestres eran muy parejos con los de todas las carreras que se veían en la universidad. Pues digamos, uno veía materias humanísticas, de lenguaje, sociales, pero pues a su vez como que lo iban enfocando a uno a lo más básico del diseño, ¿sí? Yo creo que incluso estas materias, yo recuerdo que las compartíamos con otras carreras que tenían que ver, que tenían similitudes, como por ejemplo el diseño industrial. Teníamos que ver como materias de dibujo descriptivo, sí, como muy afín. Ya más o menos de la mitad de la carrera hacia adelante nos empiezan a mostrar como un abanico de posibilidades donde, bueno, ahí podemos escoger cuáles son nuestros gustos y por qué nos queremos ir. Entonces yo recuerdo que en la universidad los llamaban módulos. Uno tenía que ver cierta cantidad de módulos a lo largo de la carrera y pues entre esos módulos digamos que estaba la ilustración, estaba la tipografía, estaba el diseño web, el diseño de marca. Entonces digamos que uno, de acuerdo a los gustos y a las capacidades que uno también iba viendo que tenía a lo largo de la carrera, pues uno escogía un módulo o varios. Digamos que en mi caso yo me fui mucho por el lado del tema web, de la identidad corporativa y de la tipografía. Esos fueron como mis fuertes o los que yo pude identificar. Sin embargo, también recuerdo que perdón, que yo vi ilustración, fue una carrera pues que un módulo que yo lo vi, pues lo disfruté, yo creo que le saqué el máximo provecho, pero pues no es algo que aplique a futuro. En cuanto a la pregunta que me hacías de los costos, bueno, en universidad hacían algo y era que miraban de acuerdo como al estrato y los papeles de pronto de los padres, miraban como en qué rango estaba uno, pero en el que yo me encontraba, yo recuerdo que bueno, y eso iba en aumento cada año. Yo recuerdo que cuando inicié, cada semestre salía aproximadamente como en 400.000 pesos. Eso incluía, sí, era un poco alto pues en comparación a otras. Eso incluía aproximadamente 7 materias. Eran lo que uno podía ver a lo largo del semestre. Y ellos hacían unos incrementos, pero era cada año. Y esos incrementos pues eran pocos, pero te puedo decir que bueno, sí, se inició pagando 400 el semestre, más o menos al finalizar eran como 480, 500.000 pesos por semestre. Ok, o sea, es una carrera un poco económica, era lo que quería decir, porque digamos, en las otras entrevistas anteriores y también un poco de Uh-huh. lo que he averiguado, es que hay muchas universidades y muchas carreras que son demasiado costosas. Eh, Sí, y entonces yo me pongo a mirar y digo, wow, es una carrera bastante económica que también da un campo y da muchas cosas que uno puede aprender y bueno, es una carrera bastante chévere. Algo que también quería sí. preguntar es que después de que tú terminas de estudiar,
te fue sencillo conseguir trabajo y digamos, ¿cuál fue el primer contrato que tú tuviste comparado con el contrato que tienes actualmente, donde trabajas actualmente? Bueno, pues en mi caso fue, yo creo que es algo particular y algo que hoy en día pues le agradezco muchísimo a Dios, porque digamos en los últimos semestres uno tenía que hacer como la práctica, ¿no? La pasantía, lo que llaman en algunos lados. Entonces cuando yo hice mi práctica, lo ideal es como ubicarse en una empresa pues ya constituida, que sea, o sea, no hacer la práctica donde el amigo, del conocido, familiar, sino algo real. Entonces, cuando yo hice mi práctica, yo lo hice en una empresa de diseño en Medellín. Ahí yo empecé, la práctica duraba pues lo del semestre, pero gracias a Dios, cuando yo terminé esa práctica, yo me quedé trabajando ahí directamente. Yo la práctica la hice en el 9º semestre, entonces digamos que pude trabajar 2 semestres antes de finalizar mi carrera. Y cuando finalicé, pues yo tenía la opción como de, bueno, me voy a quedar en esa empresa o qué voy a hacer. Por mi carrera y por el tipo de vida que yo he llevado, yo hice muchos trabajos freelance. No sé si están familiarizados con el término. Freelance es como que tú puedes hacer un trabajo desde tu casa, desde tu equipo, sin ningún tipo como de contrato laboral como tal. Entonces yo a lo largo de mi carrera también hacía como ciertos trabajos freelance. Pero finalizando mi carrera, ya ese tipo de trabajos, la verdad me estaban ocupando más tiempo que mi empleo real, ¿sí? Yo trabajaba medio tiempo, pero pues yo me dedicaba más a los freelance y ellos también me estaban representando más ingresos. Entonces, cuando yo acabé mi carrera, bueno, yo tuve que tomar una decisión y con el dolor y todo, porque la verdad era un ambiente muy, muy chévere donde trabajaba, yo dije, no, pues yo no puedo seguir así porque pues estaba gastando mucho en transportes, yo trabajaba medio tiempo, entonces prácticamente lo que me ganaba me lo gastaba en transportes y en alimentación. Entonces pues yo tomé la decisión de renunciar y seguir trabajando como freelance. Los trabajos que yo hacía eran para el exterior. Yo creo que eso también es una de las ventajas de este tipo de carreras, y es que de pronto no te limitan a un territorio, a un público específico, sino que cuando tú hablas de diseño gráfico es muy amplio. Entonces, yo esos trabajos del exterior los conseguí por mi portafolio, porque yo empecé a montar mi portafolio en línea, en la plataforma de Behance, y ahí fue donde pues me di como a conocer frente a muchas personas. Cuando me escribieron a través de esa plataforma. Yo al principio como que estuve muy desconfiado porque claro, pues uno nunca ha trabajado para nadie en el exterior, pero digamos que tomé el riesgo, tomé como esa oportunidad y fue algo que la verdad fue muy estable y yo duré como 2 años trabajando con ellos. Oh. Ya luego cuando yo terminé de trabajar con ellos, una de las clientes para donde yo trabajaba en esa empresa de Medellín, pues yo tuve una muy buena relación con ella. Nos entendimos mucho y también era un cliente del exterior. Entonces, cuando pasaron como 2 años, ella me escribió a mí preguntándome si me interesaba trabajar con ella, ya algo más serio, más definido, más establecido. Y pues mira que desde ese entonces, yo te hablo más de 10 años, estoy trabajando con esa persona. Entonces, ese es mi actual empleo. Ok, o sea, no estás ligado a un contrato profesional, o sí lo estás, pero con lo que tú dices del freelance es un poquito más flexible, ya que puedes trabajar desde la casa y tienes otras comodidades y no es como un empleo común o de una empresa en el que uno va y tiene que cumplir un contrato, ciertas horas y te pagan un horario específico. También les toca decirlo que hay diferentes tipos de contratos, entonces no sé si en el freelance, como tú lo dices, se manejan esos tipos de contratos o no. Pues digamos que, bueno, lo de freelance igual fue al inicio y eso se trabajaran por proyectos. Al principio fueron por proyectos. Digamos, me decían, bueno, necesitamos crear una marca. Entonces el trabajo era realizar el logo, propuestas, opciones de color, piezas gráficas. Se finalizaba el proyecto y ya, ahí acaba el trabajo y ya luego me mandaban otro proyecto. Luego más adelante se empezó a volver por horas. Entonces yo tenía que cumplir con un mínimo igual era poco, eran como 48 horas, 60 horas al mes. Entonces si tú comparas, pues hay personas, pues acá en Colombia lo normal es trabajar las 48 horas a la semana y yo tenía que trabajar eso al mes. Pero ahora en este momento, con la persona que estoy trabajando, pues a pesar de que no hay un vínculo laboral como tal, pues digámoslo legal, sí, con todas las de la ley,
sí cambiamos el tipo de, como la modalidad de trabajo. Yo trabajo normalmente ahorita, pues de 8:30 de la mañana a 5:30, 6 de la tarde, pero ya las responsabilidades pues sí aumentan, pero ya es diferente, ¿sí? Ya no trabajamos ni por proyecto ni por horas, sino que trabajamos lo normal al mes. Ok, algo que también te voy a preguntar es que si tú consideras que donde tú trabajas, en el ambiente donde tú trabajas, consideras que tu rol como diseñador gráfico es protagónico y también si en Colombia crees que la carrera es menospreciada. Bueno, te respondo lo segundo. Yo no creo que sea menospreciada, sin embargo, sí creo que hay mucha competencia. Hay mucha competencia y también hay que ver que también hay muchas personas que ofrecen de pronto los servicios y a veces no le dan el valor que realmente merece. Entonces, eso fue algo por lo que yo pasé, sobre todo al principio, por ese tipo de competencia, porque me veía afectado de pronto por otras personas que cobraban menos, por otras personas o incluso empresas que cobraban mucho menos de lo que en realidad vale un trabajo. Entonces, digamos que no es que no estuviera bien valorada, sino que uno mismo o el gremio mismo se encargaba como de bajar un poco los estándares del diseño gráfico. Pero en general no, pues en general yo sé que en Colombia existen muy buenas empresas que valoran la labor de un buen diseñador, ante todo pues sea responsable y que tenga como el sentido común que se espera de alguien que se desempeña en este oficio, ¿sí? Y en la primera pregunta que me hiciste sobre pues que si tengo un papel protagónico, yo creo que no, pues digamos, yo a mi jefe le digo que pues ella es mi jefe, amiga, socia, compañera, porque siempre ha habido como esa amistad, ¿sí? Ha habido un ambiente muy familiar donde nos ayudamos, nos entendemos. Si yo estoy con muchas cargas laborales, con muchos proyectos, ella me apoya y trabajamos también con otras dos personas y entonces ocurre lo mismo. Tratamos, eso sí, que las personas que están vinculadas con nosotros, pues no solo tengan como una especialidad para que no pase precisamente eso, sino que nos podamos apoyar entre todos. Entonces, no creo que haya como un protagonismo, sino antes como un ambiente muy familiar y en el que nos apoyamos los unos a los otros. Ok, otra cosa que también te iba a preguntar es que si tú necesitas actualmente otro trabajo o otro ingreso salarial para mantener, digamos, tu estilo de vida o tus necesidades básicas. No, actualmente no, pues para eso puntualmente que me estás diciendo. Sin embargo, sí hay como ciertas motivaciones o intereses por crear nuevos proyectos, porque algo que sí notamos incluso con mis compañeros de trabajo y mi misma jefe, es que uno tiene que estarse moviendo, ¿sí? Uno no tiene que estar siempre esperando solo lo mismo ni conformarse con lo mismo. Un consejo muy bueno que me dejó mi jefe que se me quedó súper grabado en la cabeza para esas épocas donde no había mucho trabajo, incluso para aplicarlo ahorita porque ha bajado el trabajo por la época de pandemia, es que fuéramos muy proactivos, ¿sí? Entonces, si yo trabajo 8 horas al día y si tengo un día en el que yo trabajo 15 minutos, 20 minutos, una hora, pues el resto de tiempo, ¿cómo lo voy a invertir? Entonces, no es necesario, pero sí creo que estoy en la búsqueda constante como de crear nuevos proyectos, de sacar nuevas ideas adelante. Y ahora con mi esposa, pues también estamos en ello. Ok, algo que te iba a preguntar con lo que dijiste ahorita es lo de, bueno, pues tus proyectos personales y eso tiene que ver con el emprendimiento personal. ¿Tú planeas hacerlo en un futuro cercano? ¿Y tú qué piensas sobre ello? Y si tuvieras la oportunidad también de salir del país y emprender, ¿lo harías? Bueno, los proyectos personales sí serían a un futuro corto, mediano, pero yo no buscaría salir del país. Yo realmente creo que no es una decisión que se toma a la ligera, sí son posibilidades que ya he contemplado en algún tiempo, pero no, yo creo que por muchas razones ya mi, mi futuro y el de mi futura familia también los vemos acá establecidos en Colombia. Ok, qué bueno. Porque algo que decía en entrevistas anteriores es que a muchas personas que les preguntan que si quieren salir del país para trabajar o hacer lo que ellos quieren o hacer su carrera profesional, lo que sea,
La mayoría dice que sí, pero hay muy pocas personas que piensan quedarse en el país también o para ayudar y también para hacer el país más grande, porque eso es un pensamiento que muy pocas veces se encuentra y es un pensamiento poco egoísta, porque la verdad muchas veces yo también lo he pensado, obviamente no he estudiado nada, por eso hacemos este tipo de entrevistas y también para los jóvenes, obviamente. Yo he pensado y contemplado también salir del país para buscar mejores oportunidades, pero no me he puesto a pensar tampoco que en mi país también hay oportunidades, es saber buscarlas y obviamente saber moverse, como tú dices, toca ser siempre proactivo, buscar y no quedarse en lo mismo. Bueno, ya para terminar un poco el tema del trabajo, te iba a decir algo que es muy importante, es que si considera que en tu carrera es importante el inglés u otro idioma o varios idiomas para ejercer. Sí, es súper importante y sobre todo porque yo creo que con el idioma tú pones una barrera, ¿sí? O estableces unos límites. Entonces, por ejemplo, en mi caso fue fundamental que no que lo supiera y que lo hablara a la perfección y lo entendiera de primeras, pero mira que yo en todo este proceso que he tenido, sobre todo con clientes del exterior, pues me ha tocado recibir información en inglés, responder en inglés. Entonces, sí creo que es fundamental porque si no, estaría totalmente perdido en lo que hago y no rendiría. Otros idiomas, pues no sé, pero de la misma manera que con el inglés, yo creo que pues eso te abriría como más posibilidades. De repente, no sé, pues en el caso de uno, ¿no? Pues si alguien ve tu portafolio, qué sé yo, en Francia y esa persona si no habla inglés, sino que solo habla su idioma natal, entonces pues si yo le digo no, yo no te entiendo nada, pues no vamos a poder tener ningún tipo de relación laboral o algo así. Entonces yo creo que entre más conozca uno pues, de idiomas, eso también te abre más las posibilidades. Pero el inglés sí, súper fundamental. Ok, bueno, ya para terminar vamos a ir con el bloque de las preguntas reflexivas y para Sí. comenzar te voy a hacer la primera. Si tuvieras, digamos, la posibilidad de volver al pasado del tiempo y volver a Mauricio Hernández que volvió, bueno, que salió del colegio, ¿estudiarías otra vez diseño gráfico o estudiarías otra carrera o qué harías? Cuéntame. Sí, yo sin duda alguna, yo creo que lo haría. De hecho, en mi caso me pasó algo particular y te lo cuento rápidamente y es que cuando yo salí del colegio yo quería estudiar aviación. Sí, yo quería hacer algo relacionado y en esa universidad donde yo fui a estudiar diseño gráfico, yo empecé estudiando ingeniería aeronáutica. Yo hice 3 semestres y me di cuenta de que no era lo mío. Entonces yo creo que de cierta manera, si tuviera la oportunidad de volver a hacerlo, volvería a terminar en diseño gráfico. Creo que Wow. sí sería. Te voy a dar un poquito como, bueno, te voy a meter un poquito lo que es el propósito de vida. El propósito de vida también tiene que ir ligado con un poco que es el Ikigai. El Ikigai tiene que ver con esa cosa o ese motivante que nos mueve y que nos levanta en las mañanas, que nos mueve cada día a hacer las cosas. Y bueno, y esto se divide en 4 ramas. La primera es vocación, en lo que tú trabajas, en lo que te gusta hacer, en lo que eres bueno o en lo que tú consideras que eres muy bueno, no sé, en la música, en el diseño, en los juegos, en lo que sea, y lo que también, lo que tienes que ofrecerle al mundo, lo que el mundo necesita de ti. Y eso va ligado al Ikigai. Entonces te pregunto, Mauro Hernández, ¿cuál es tu propósito de vida? Bueno, mi propósito de vida, yo confesarte que hace mucho, o sea, durante este tiempo yo no lo sabía, yo lo vine a descubrir hace un año aproximadamente, año y medio, y eso se lo debo mucho a Dios, sí. Dios creo que me respondió muchas preguntas que yo me hice durante mi adolescencia, durante mi etapa incluso de la universidad, porque como tú me acabaste de decir, yo sabía para qué era bueno, yo sabía qué me gustaba hacer, yo sabía que disfrutaba, pero no sabía pues, ¿qué hago con todo eso? ¿Para qué? Y estos últimos años, como te digo, me ayudaron para saber de que es para ayudar a las personas, es para ayudarlos a también encontrarle sentido a esta realidad, encontrarle sentido a lo que hacen y que puedan conocer también a Dios a través de lo que yo hago. Entonces mi propósito en la vida está muy ligado a eso, que las personas puedan conocer de Dios, que las personas puedan recibir un mensaje fresco a través de lo que yo hago. En este caso, pues es del diseño, entonces va muy ligado a eso, ¿sí? Y en el gusto que yo tengo personal, que es la tipografía.
que es el diseño. Entonces creo que es por ese lado. Y bueno, creo que se me acabaron las preguntas, me las respondiste todas muy bien. Creo que también aprendí un poquito más sobre el diseño gráfico y tenía un concepto antes de esta entrevista, un concepto bastante errado, y ahora tengo un concepto bastante diferente, ya que yo creía que era una carrera que no daba en Colombia y que era pues menospreciada, como te dije al comienzo, pero pues con lo que tú me dices y que tú eres un ejemplo vivo de diseño gráfico, tengo una idea mejor y también para los jóvenes que quisieran o quieren estudiar la carrera. Y bueno, así que muchas gracias Mauro por la entrevista, también muchas gracias a ustedes por mirar el video, espero que les haya gustado la entrevista, no olviden suscribirse, darle like, compartirlo y comentar lo que les gustó en el video, qué quisieran que mejorara o qué entrevista quisieran también en un futuro. Así que muchas gracias Mauro, Dios te bendiga y hasta luego. Vale, Samuel, chao.